Hey, Dios te bendiga. Te saluda el hermano Gary Lee aquí en esta noche. Bueno, todavía no es noche, pero ya es tarde. Se supone que ya son pasadas las 6 de la tarde acá desde la ciudad de Franklin, Ohio. Una pequeña caminadita porque me conviene. Estamos tan encerrados que nada más estamos comiendo bastante en el día. Por supuesto que también tenemos que ayunar y buscamos a Dios y oramos y todo, pero quiero saludar de manera muy especial a toda la gente tan bella que siempre está con nosotros a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. De hecho, hoy estamos a domingo 19 de abril del 2020 y estamos ya en el segundo mes de nuestra cuarentena. Todavía no tenemos fecha para regresar hasta nuestro gran estado de Texas. Estamos alineando algunos eventos. Estamos programando una campaña de 3 días aquí en Ohio y tenemos una visita poderosa también para la ciudad de Houston, Texas. Tenemos una campaña pendiente en Claxton, Georgia, en Dalton, Georgia, y bueno, tenemos varios eventos: Chicago, Miami, el área de Washington y por supuesto, cuando podamos, inmediatamente la ciudad de Nueva York, donde yo nací y me crié. Los que me ven en el mundo entero, que Dios te bendiga grande y poderosamente. Quiero compartir una pequeña reflexión con respecto a los enemigos del evangelio. Óyeme, la iglesia de Jesucristo con 2000 años de historia ha tenido muchos enemigos. 2000 años atrás, la iglesia primitiva, que creció bajo una tremenda persecución, venció grandemente y tuvo gloriosa victoria. Y los enemigos fueron muy fuertes. La iglesia primitiva nació, la iglesia cristiana nació en el aposento alto bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Y lanzaron el mensaje del evangelio y fueron y comunicaron la palabra por todo ese mundo. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? Y recibiréis poder, les dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y desde ese momento una gran persecución se desató contra los cristianos. Fue muy fuerte la persecución, duró prácticamente 245 años. Cuando nosotros miramos atrás en la historia y nos preguntamos cuáles fueron los enemigos que tuvo la iglesia o el evangelio de Jesucristo, número 1 estaba el gran imperio romano con toda su maquinaria militar. Recuerde que los romanos dominaron al mundo prácticamente 485 o casi 500 años de historia. Y 2000 años atrás, en el tiempo de Jesús, el que estaba al frente, el que dominaba el mundo, era el imperio romano. Y ellos desataron una tremenda persecución, especialmente durante el tiempo del emperador Nerón, que literalmente odiaba a los cristianos. El hombre era paranoico, esquizofrénico, bipolar y no sé cuántas otras enfermedades tendría, pero cuando él contempló que la iglesia se levantó con gran fuerza, él dijo: esta gente es una amenaza para mí. De hecho, él mandó a matar a su hermana, su madre y su propia esposa. Y fue algo tremendo, porque aún el gran apóstol Pablo murió bajo la mano de este tremendo sinvergüenza, el emperador Nerón. Cuando allá en aquellos años, en una noche, una semana completa, se quemó la ciudad de Roma, acusaron a los cristianos. Y la persecución, esto fue como por el año 63, 64 de la era cristiana, y la persecución duró prácticamente 245 años. Los enemigos del evangelio 2000 años atrás fueron el imperio romano. También estaban los judaizantes. Los judíos también, que no podían entender ni podían aceptar cómo había crecido el movimiento cristiano, el Cristo crucificado y el Cristo resucitado, aleluya. Y muchas otras fuerzas que vinieron en contra de la iglesia primitiva. Y muchos dijeron: la iglesia no va a superar, no va a prosperar, no la va a hacer. Sin embargo, al contrario, la iglesia se superó, se levantó, prosperó, floreció, creció, se ensanchó, proclamaron la palabra, y hombres grandemente usados por Dios como el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Pedro, Juan, etcétera. Óyeme, estos hermanos extendieron el glorioso evangelio por todo ese mundo tremendo. Y la palabra dice que ni aun las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En medio de tanta sangre derramada, cristianos que murieron comidos por leones en los coliseos, serruchados por la mitad,
decapitados, ahogados, quemados en hogueras públicas, pero todos ellos vencieron, literalmente levantaron banderas, se pararon en la brecha y proclamaron el inconfundible mensaje, el evangelio de Jesucristo. Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 16 y dijo: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Así que hubieron enemigos 2000 años atrás del evangelio. La maquinaria militar del imperio romano, los judaizantes, los herejes, los falsos. Había muchos falsos también en ese tiempo, aunque estaba empezando la iglesia. Y había muchos que odiaban a los cristianos. La iglesia venció, creció, se expandió y repartieron la palabra. Y hoy estamos en el 2020 y aquí estamos más bendecidos que nunca. La iglesia, el organismo vivo, el cuerpo místico de Cristo por las 4 esquinas de la tierra. Pero ¿cuáles son los enemigos del evangelio de hoy? ¿Cuáles son los enemigos del evangelio de hoy? Porque también a través de la historia, después de la iglesia primitiva, pasaron momentos muy tremendos. La Santa Inquisición, momentos de turbulencia, caídas de dinastías, de mandatarios, de dictadores. Pero ya estamos en el 2020 y hoy la iglesia sigue con grandes enemigos. Número 1, y tengo 3 enemigos que compartir con ustedes. El primer enemigo que la iglesia, el evangelio, está enfrentando hoy son los gobiernos ateos, agnósticos, gobiernos dictadores, gobiernos blasfemos, gobiernos abominables que literalmente han lanzado campaña en contra de todos aquellos que aman y sirven al Señor. Por ejemplo, Corea del Norte, la China comunista. Algunos están diciendo que este virus, el COVID-19, lo lanzó la China comunista literalmente para competir con Estados Unidos, pero desde hace 2-3 años que ellos ya están persiguiendo a los cristianos de una manera despiadada y sin misericordia. Les han quemado las Biblias, les han tumbado las iglesias y ahora muchos de estos están encarcelados. En la China de hoy, estamos hablando 2020. No estamos hablando de hace 80 años, 100 años, estamos hablando en este momento, en esta historia. Y el presidente dictador de China, Xi Jinping, ha lanzado una persecución terrible, escalofriante, terrible, espantosa en contra de los cristianos de China. Y hay muchos gobiernos como este. Está Pakistán, está la India, está Arabia Saudita y muchos de estos países del Medio Oriente como Siria. En Turquía también persiguen a los cristianos. En muchas partes del mundo, en Egipto, en estos países árabes, en el Líbano también, en Jordania. Óyeme, cómo prolifera el Islam en estos países y ellos no tienen ningún problema. También prolifera en Estados Unidos, pero cuando se trata de los cristianos hay gran persecución. De hecho, me dio mucho gusto que hace 2-3 días en conferencia de prensa le preguntaron al presidente sobre cómo es que algunos están diciendo que él está tratando de impedir que los musulmanes se reúnan y él dijo, de ninguna manera. Él cree que hay libertad religiosa en esta nación y él dijo, lo contrario, en Estados Unidos están dándole preferencia a las reuniones en mezquitas a los islámicos, pero cuando se trata de cristianos, algunos estados americanos están persiguiendo a la iglesia cristiana. Algunos están cancelando cultos, obligando a la gente que no se acerque a la iglesia y están llegando a los extremos tratando de violar nuestro derecho como cristianos de tener servicios, que eso es algo esencial. Así que persecución hay hoy en día. Y aún se está contemplando principio de ello en los Estados Unidos de América. Mire cómo estamos hoy, domingo 19 de abril del 2020. El mundo está paralizado, la mayoría de la humanidad está encerrada, estamos sufriendo esta tremenda pandemia y en la mayoría de los países está prohibido ir a reunirse en una iglesia, cuando esto debería ser un derecho universal, nuestra libertad de expresión, de adoración, de bendecir el nombre del Señor. Por supuesto que yo sigo las pautas que se están estableciendo y trato de ser obediente lo más que pueda, pero cuando va a infringir y cruzar la línea de mi libertad de adorar y servir al Señor, ahí es donde tengo que cuestionar este asunto. Pero el enemigo número 1 que enfrentamos hoy, enfrente del evangelio y la iglesia cristiana,
son los gobiernos malos, los gobiernos dictadores. Kim Jong-un. Estamos viendo lo que está pasando en muchas partes del mundo, pero Kim Jong-un, en ese reino ermitaño, él siente y él declara que él es Dios en ese país. Sin embargo, hay muchos cristianos en Corea del Norte, y los hay en Pakistán, y en India, y en Arabia Saudita, y en Irán, la antigua Persia, donde toman a los pastores y los torturan y los meten a los gulags, al estilo gulag de la antigua Unión Soviética en Irán, y los meten y los olvidan en esas celdas hediondas llenas de ratas y perdidas allí en Irán. Hay persecución, claro que los hay. Y estamos en los últimos días, en la recta final, principio de dolores. Así que el enemigo número uno en este momento del evangelio son los gobiernos dictadores. Óyeme, estamos viviendo un tiempo tremendo. Segundo enemigo que estamos enfrentando hoy en día, obviamente, son los placeres y la carnalidad, el materialismo y la mundanalidad. Y esto es lo que ha invadido mucho de la iglesia de Jesucristo hoy en día. La iglesia se ha hecho muy cómoda. Por eso es que yo creo con todo mi corazón que de alguna manera Dios permitió que todo se detuviera, que se paralizara el mundo entero. No hay cine, no hay restaurantes, no hay buffets, no hay salida, no hay conciertos, no hay deporte, no hay entretenimiento. Cerraron los parques de Universal Studios, de Disney World, Disneyland. Entretenimiento se acabó, se terminó todo. Todos a la casa a buscar a Dios. Dios lo ha permitido con un propósito increíble, porque una gran mayoría de los cristianos en el mundo habían caído en tanta sensualidad, en tantos placeres, en tanta carnalidad, y nos habíamos olvidado de Dios. Muchos estamos regresando a nuestros principios, al primer amor, doblando rodillas, ayunando, buscando la presencia del Espíritu Santo, consagrándonos como deberíamos. Esto de la carnalidad, del paganismo, del mundo, es un gran enemigo. Y mire lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Eso es lo que había pasado por mucho tiempo. Los cristianos se hicieron amigos del mundo. Entonces, enemigos del evangelio, el mundo, pero por causa de los cristianos que abrazaron el mundo. En 1 Juan capítulo 2 y versículos 15 y 16, la escritura dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe una cosa? En estos días que estamos viviendo, todo esto yo estoy convencido lo ha permitido Dios también, para que muchos millones de nosotros busquemos a Dios como hacía años no buscábamos a Dios. Teníamos una iglesia ñanga, fodonga, dominguera, dormilona, fría. Una iglesia rascuache, arrastrapantufla, que dejó de orar. Una iglesia que dejó de buscar a Dios. Cristianos que no ayunan, que no se consagran, que no buscan la presencia del Espíritu Santo, no buscan el fuego de Dios, que cayeron en la carnalidad, en los placeres, en la conformidad y en la comodez. Es lo que ha pasado hoy en día. Por eso es que este es un enemigo también. Pero Dios lo ha permitido. Tres grandes enemigos, los tres enemigos de la iglesia. Y número 3, el enemigo más tremendo que yo creo, y es triste decirlo, que estamos enfrentando hoy en día, son los apóstatas, los herejes. Pero esto viene a raíz también de la falta de conocimiento, de los cristianos que no buscan, que no leen la Biblia, cristianos que no les interesa la salvación de su alma. Y por eso es que han proliferado, han crecido. Se han expandido los falsos profetas, los herejes, bandidos que dicen públicamente: yo desato la bendición de Dios, o yo decreto, o yo ordeno, o yo mando. ¿Quién rayos son estos hombres? ¿Quién les dio la autoridad de andar decretando? ¿Qué son, pequeños dioses? ¿Qué son ellos? Y la gente que los sigue y la gente que les dice amén a ellos son iguales. Porque tanto dice el dicho, tanto mata la vaca el que la mata como el que le agarra la pata. Es igual. Pero estamos invadidos de falsos profetas. Mateo 7:15.
Léete también lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo dijo: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa teología del dominianismo, reino ahora, la teología de la prosperidad. Óyeme, tenemos tantos falsos. Están en Colombia, están en México, están en Argentina, están en Costa Rica, están en Estados Unidos, están en África, están en todas partes. Es una invasión de herejía, de falsas doctrinas. Y cuando llegó esto hace 25, 30 años, que ahora cualquier aguacate sin saber del árbol que cayó se siente apóstol de la noche a la mañana. ¡Qué vergüenza! Dejaron de ser siervos para convertirse en grandototes. Se sienten la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la abuela de Godzilla, la tía de Spider-Man y la prima de Thor. ¿Qué sienten ellos? Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. ¿Qué le pasa a la iglesia? Que no se da cuenta, porque no tiene conocimiento, no lee la Biblia, no busca a Dios. La iglesia carnal, la iglesia que no busca a Dios en este tiempo, engañada. Tres grandes enemigos del evangelio: los gobiernos dictadores que oprimen a las masas cristianas, la carnalidad, la sensualidad, el materialismo y el paganismo que ha invadido la iglesia. Los cantantes dejaron de ser adoradores para convertirse en artistas, y los ministros, pastores, siervos dejaron de ser hombres de Dios para convertirse en hombres de negocio. Los cantantes en los Grammy Latino van a volver a hacer esto otra vez después de que acabe la pandemia. Ojalá que no. Ojalá que estos cantantes que estaban en la plataforma del mundo, cantando al mundo en la iglesia, porque están en los dos lugares. Y dice la palabra: no podemos servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero ojalá que ahora que termine la pandemia, estos individuos se arrepientan, se vuelvan a Dios como debería ser. Y tercero, estos apóstatas, estos herejes. Te voy a decir una cosa: en todas estas semanas que el Espíritu de Dios me ha hecho sentir a mí, te lo comparto a ti. La iglesia después de esta pandemia no va a ser la misma. Jamás. Dios ha preparado al mundo, a la iglesia en este tiempo para llevársela en el arrebatamiento. El rapto es inminente. Y solamente se van a levantar los que están preparados con el Señor, los que tienen sus lámparas llenas de aceite. Los demás se van a quedar. La iglesia no va a ser igual. Y si usted, cristiano, ha estado visitando una de estas iglesias donde ha puesto los ojos en estos hombres, en estos falsos apóstoles y falsos profetas, salga huyendo de ese lugar. Busque una iglesia donde se predique el poderoso pero sencillo mensaje del evangelio, donde el ministro, el siervo, el Señor tiene las características de un hombre humilde, sencillo, donde predique la palabra, el evangelio, el mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, como hay que predicarlo. Busque una buena iglesia cristiana donde se mueve el Espíritu Santo y donde literalmente se prediquen los temas bíblicos. Estos predicadores falsos que han permeado las congregaciones con doctrinas diabólicas, politeísmo, panteísmo, sincretismo, gnosticismo, elitismo, montanismo y el movimiento ecuménico que ya está literalmente invadiendo todo el mundo. Huye de todo esto, porque ya se está mirando la plataforma del anticristo que pronto aparecerá en el mundo. Pero el que yo me interesa más es Cristo, que pronto vendrá por su iglesia. Tres grandes enemigos del evangelio. Iglesia, prepárate. En esta tarde hay palabra de Dios para ti. Los que me están viendo, los incontables de ustedes, es tiempo de volver a Dios. Abre tu corazón, que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Comparte esta palabra con todos tus amigos sin falta en el día de hoy. Tres grandes enemigos del evangelio. La iglesia no va a volver a ser igual. Hay que buscar a Dios. Cristo viene pronto. El evangelista Galí para todas las naciones del mundo, diciéndote como siempre: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.